escuchan? ¿Allá atrás? Sí, gracias. Bueno, este día vamos a seguir con lo que son las clases que corresponden a inmunología, y en este apartado pues vamos a ver lo que son los receptores de reconocimiento de patrones, y también vamos a ver la fagocitosis como un proceso que es parte del reconocimiento de antígenos y de procesamiento. Mi nombre es Adriana Llana. Por cualquier duda que se dé en la clase pueden buscarme en el currículo o pueden escribirme al correo electrónico institucional. Esos son los objetivos específicos. Antes de que iniciemos, yo les voy a pasar la presentación. Ustedes van a tener a disposición lo que son los objetivos, y como ya saben, las preguntas de parcial van en base a estos objetivos. De igual forma, la coordinación ha preparado un temario de clase que está relacionado con los objetivos que se deben de cumplir, y pues esperemos que se comprenda el tema. Para hacer un recordatorio de lo que ustedes han venido viendo durante estos días atrás del sistema inmune, en la clase específicamente de antígenos e inmunógenos, ustedes vieron también los patrones moleculares asociados a patógenos. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Se recuerdan de qué son? Levante a alguien la mano y me dice en pocas palabras qué son los PAMs. ¿Un valiente? ¿O una valiente? ¿No se acuerdan? Nada. Dicen que no. La clase no se trata de esto, pero me interesa que ustedes se recuerden porque es con lo que va a reconocer los RRPs. Los patrones moleculares asociados a patógenos son aquellas moléculas que están de forma constitutiva en un microorganismo. Por ejemplo, un ser humano tiene la piel de forma constitutiva, o sea, nace con ella porque para que pueda vivir es necesario que tenga piel, al igual que tenga corazón, intestino, porque sin ellos no podría vivir. Igual los microorganismos tienen estructuras que son patrones moleculares que son constitutivos de los microorganismos. Eso fue lo que les dijo la doctora. ¿Cuáles son esos patrones constitutivos? Tenemos diferentes microorganismos, entre ellos están las bacterias, los virus, parásitos y las levaduras. Cada uno de ellos tiene patrones moleculares que si no los tuviesen no fueran viables, no pudieran vivir. En este caso, un ejemplo de esto es el lipopolisacárido, que pertenece a la bacteria gram negativa. En los virus tenemos proteínas recubiertas o tenemos también la parte genómica conocida. En los parásitos tenemos el GPI, que en su momento lo van a ver, y en las levaduras, por ejemplo, tenemos el zimosano. Todas estas son estructuras o son patrones moleculares que están asociados a los patrones y que sin ellos no pueden vivir. Pero si ustedes observan, acá arriba yo les he puesto PAM versus TAMs. Aparte de los PAM que están relacionados a los microorganismos, también tenemos otros patrones moleculares, pero estos van asociados al daño. ¿Al daño de quién? De las células que conforman al ser humano. En este caso, hay daños que sufre la célula y usted se preguntará cómo elimina el sistema inmunológico esos patrones moleculares o esas partículas que desecha la célula. Y aquí interviene lo que es los receptores de los cuales vamos a hablar. Entonces vamos a hablar de dos cosas, ya sea de los PAMs o de los TAMs. ¿Queda claro esto? Ahora bien, hoy sí ya entramos en el tema que nos interesa. Los RRPs o los PRR, por sus siglas en inglés, son receptores terminales específicamente
de la línea terminal mieloide. ¿Por qué mieloide? Porque están ubicados o expresados específicamente en aquellas células germinales del tipo mieloide. Son propios de la inmunidad innata. Esta ya la vieron, no le voy a explicar a qué se refiere la inmunidad innata. Son estructuras, reconocen estructuras conservadas en esos microorganismos denominados PAM, y también algunas señales de daño que envían las células cuando obviamente sufren algún daño o han sido infectadas, a los cuales le llamamos DAMs, donde se expresan en la superficie o intracelularmente de macrófagos, neutrófilos, células dendríticas o células epiteliales. A todo esto, estas células también participan en el proceso denominado fagocitosis. Y esta fagocitosis van a reconocer esas estructuras moleculares altamente conservadas y que son comunes a múltiples patógenos. Aquí vamos a ubicarnos quizás en la literatura, porque eso va a depender de qué libro ustedes lean. En algunas literaturas hay una clasificación general de estos receptores, pero las clasifican según la disposición o cómo están ubicados dentro de la célula. Pueden ser membranales o pueden ser citoplasmáticos. En este caso tenemos varios tipos de RRP, como son los receptores tipo TOL, que los ubicamos en la membrana plasmática de la célula. ¿De cuál célula? De la célula de nosotros, las humanos, o sea, los macrófagos, neutrófilos, etc. Y también están en la membrana endosómica. ¿Y qué va a detectar esto? Van a detectar patrones moleculares de bacterias o de virus. Cuando sigamos la presentación, ustedes van a observar que ya no les vamos a llamar PAMs, sino que podemos llamarles también ligandos. Entonces, en este caso sería receptores tipo TOL ubicados en membrana de la célula o en la membrana endosómica. Y su ligando va a ser patrones moleculares de bacterias o virus. Y así sucesivamente el listado que yo les he hecho acá en un recuadro. Eso se lo voy a dejar para que ustedes lo escuchen. Y aquí es una imagen donde se esquematiza cómo están distribuidos los diferentes tipos de RRPs. Por ejemplo, tenemos los receptores tipo TOL, que si ustedes ven aquí, membrana plasmática. Aquí hay un receptor tipo TOL que está reconociendo específicamente a un lípido de la pared celular bacteriana. Entonces se dice que este es el receptor y este es su ligando. Aquí tenemos otro receptor, que es un receptor de tina tipo C, que está uniéndose a un polisacárido glicótico, que es de los hongos. De igual forma, tenemos otros receptores tipo TOL que se encuentran en la membrana endosómica. Este es un endosoma y esta es su membrana. ¿Y por qué se encuentran ahí? Porque recordemos que hay algunos microorganismos que no se limitan a estar de forma extracelular, sino que llegan a internalizarse, o sea, evaden la respuesta inmune extracelular y logran entrar. Entonces, el sistema inmunitario es tan inteligente que tiene también dentro de la célula ciertos receptores para poder unirse a ellos y poder fagocitar. Posterior a eso, también están los receptores que están en el citosol. Estos que están a nivel citosólico están, por ejemplo, los receptores tipo NOD, están los RNR, están los CLS, que también están en el citosol. Este es un ejemplo porque hay una infinidad de nombres para darles a cada uno de ellos. Ahora bien, en otra literatura limitada,
que esa no se encuentra en la mayoría de inmunologías, están los RRPs clasificados por ubicación, pero ubicación a nivel general en el ser humano. Y entre ellos están los RRPs solubles. Si ustedes me dicen, pero mira, ahí dice PRR, ¿cuál es la forma correcta? Cualquiera de las dos, porque una es en inglés y la otra es en español. Entonces, esos PRR o RRP son de la línea humoral y estas son proteínas que van a estar circulando, ya sea linfa o sangre, y estos van a actuar como sensores tempranos. ¿Y cuál es la función que tienen estos sensores tempranos? Uno es opsonizar. Y ustedes saben que a través de la opsonización es como que le echemos condimento, ¿verdad? A algo, o le echemos algún, bueno, yo lo veo así. Es como que ustedes condimenten algo para que sea llamativo. Entonces, de esa forma trabajan los RRP como opsonizantes. Y también van a activar el complemento, que esta parte ahorita no la vamos a tocar. Esto sí es una función, pero no es de mi interés que sepan cómo activa el complemento. Tenemos la otra parte que son los RRP de membrana o los celulares, que están expresados en la superficie de diversas células inmunes. ¿Y qué van a hacer estos? Van a inducir una señalización intracelular y van a proporcionar esas señales para que se produzca la fagocitosis, que es el fin de esta clase. También hay otros RRPs que son intracelulares, que ya se los había mencionado anteriormente, que también sirven como sensores en el citosol y que al final van a detectar patógenos que han evadido la detección extracelular y se replican dentro de la célula. Ahora, según la numeración que hemos clasificado ahí, empezamos con los PRR solubles, que dijimos que en esta clase las vamos a clasificar como opsoninas. Y son opsoninas circulares. Dentro de ellas tenemos dos tipos. Están las pentaxinas y están las colectinas. Las pentaxinas, como su nombre lo dice, son un pentámero. Dentro de ellas encontramos dos tipos. Si ustedes se recuerdan que fue algo, un boom, cuando se dio el COVID, bueno, todavía es el COVID, pero cuando estaba, ¿cómo se llama? Cuando estaba famosa la prueba, la proteína C reactiva y todos confundían que era otra cosa la que le iban a hacer, en algunos laboratorios hacían esta prueba, la proteína C reactiva. Esta proteína C reactiva en evidencia nos ayuda para identificar algunos tipos de infección. Pero en este caso, esta va a reconocer, oigan bien, reconocer la fosforicolina en la pared de bacterias y hongos. Al reconocerla, esta sirve como una opsonina soluble. También están las proteínas amiloides séricas que se identifican como las AP, que tienen una función similar a la proteína C reactiva. Estas son las proteínas C reactivas producidas en el hígado, como se recuerdan en la clase de la citocina. Y si se recuerdan, tiene una relación con lo que dio, con la clase que dio el licenciado Belloso. No sé si recuerdan que es la proteína C reactiva. Bueno, lo volvemos a mencionar, pero en este caso para otra función. También están las colectinas y en este caso tenemos la lectina de unión amanosa. En este caso, como su nombre lo dice, es una lectina que va a reconocer residuos de manosa en algunas superficies de bacterias u otros microorganismos. Entonces, si nosotros hacemos la imagen en nuestro cerebro y decimos, es una lectina que se va a unir específicamente a esa manosa, está opsonizando, está reconociendo y de esta forma va a hacer la función de una opsonina. También hay proteínas surfactantes AID que están presentes en los pulmones y pueden reconocer una diversidad de microorganismos. Un ejemplo que les he puesto aquí es, me
neumocystis sinoves. Y estas dos pues funcionan como opsoninas, nuevamente el nombre, y van a unirse al microorganismo y van a facilitar su reconocimiento para aquellas células que funcionan como fagocitos. Y pueden activar también lo que es la vía del complemento. Ahora vamos a adentrarnos en aquellos receptores que son de membrana. Ya les había mencionado los receptores tipo TOL. Esto se descubrió porque, bueno, hubo un investigadores alemanes que estaban estudiando a lo que son las proteínas de una mosca de fruta, que su nombre científico es Drosophila, y reconocieron proteínas que a ellos les parecieron asombrosas o extraordinarias. Eso es una palabra en alemán. Nosotros no la traducimos en la materia, o sea, en la unidad no se traduce. Pero encontraron que en el ser humano habían homólogos de esa proteína TOL que encontraron en la mosca de la fruta. Entonces, gracias a eso y en honor a eso, se les denomina receptores tipo TOL. Es un nombre propio, ya no es una traducción. De ahí viene el nombre de los receptores tipo TOL. Ahora, la estructura de esta proteína tiene dos partes importantes. Una es que es una proteína transmembrana. Creo que con la difusión de ayer ustedes pudieron saber qué es transmembrana por medio de los anticuerpos. Entonces, algo similar sucede. Es una proteína transmembrana que tiene un dominio extracelular de repetición de ubicación leucina, a los cuales denominamos LRR, para poder reconocer a su ligando. ¿Y su ligando quién es? Ya se los había dicho. Los PAMs. Y también tiene un dominio intracitoplasmático que se denomina TIR para la señalización. Entonces, si nosotros ordenamos esa idea, que hay un ligando, que el receptor se une a un ligando, yo sé que son bien bonitas. Si nosotros observamos este dominio extracelular que se une a su ligando, al hacer esa unión ligando al receptor, debe de haber un cambio conformacional y tiene que haber una señalización intracitoplasmática para que se produzcan ciertas moléculas denominadas, por ejemplo, citoquinas, que ya las vieron ustedes, que tienen que ver con la inflamación, pero no es el tema, no es el caso de ahorita, y también sirven para activar al fagocito y pueda darse el proceso de fagocitosis. Entonces, estos receptores tipo TOL trabajan de esta forma. Luego, la localización. Estas se expresan en la superficie celular, como les decía yo, en la membrana plasmática. Aquí hay un ejemplo de ellas. Y otras en membranas intracelulares, específicamente en los endosomas. Y aquí hay un ejemplo de las que están ahí. Estas van a formar, tienen una formación de dímeros. ¿Qué es un dímero? En una proteína. Dímero es la unión, es como que se unieran dos moléculas o dos proteínas y están formando un dímero. Entonces, en este caso, la mayoría de los receptores tipo TOL funcionan como homodímeros, o sea, un solo dímero. O también pueden estar en función de heterodímeros, o sea, pueden unirse a otro receptor y esto va a servir para amplificar su especificidad. Y aquí les traigo un ejemplo de esto. No sé si pueden observar atrás esta imagen. ¿Sí?
Por ejemplo, yo lo que les decía anteriormente, tenemos aquellos que están como en forma de homodímero, uno solo, están trabajando y reconocen, obviamente se unen a su ligando, y están otros que están como heterodímeros. ¿Por qué razón? Si ustedes observan acá, hay un homodímero, hay un receptor tipo TOL unido a otro receptor tipo TOL para aumentar la especificidad de este. En este caso se ha unido el receptor tipo TOL 2 con el 1. En este caso, yo les he hecho acá un listado de los receptores tipo TOL que se encuentran en la superficie celular. Por ejemplo, este es un homodímero, el receptor tipo TOL 4, que va a reconocer al lipopolisacárido que se encuentra en bacterias gram negativas, y también reconoce proteínas de estrés. Tenemos acá heterodímeros como el receptor tipo TOL 2, que puede trabajar en conjunto con el 1 para reconocer una amplia variedad de lipoproteínas, ácido lipoteicoico, que están en gram positivas, y el lipoarabinomanano, que están en lipobacterias. Entonces, la idea aquí es que estos receptores pueden estar actuando de forma homodímera o heterodímera. Y están los intracelulares, que si bien es cierto, son intracelulares, no están en el citosol de la célula, sino que están en la membrana endosómica. Tienen que recordar esto, porque hay otros receptores que sí están en el citosol. Entonces, en este caso, lo que se encuentra en la membrana endosómica están el receptor tipo TOL 3, que van a reconocer ARN de doble cadena, que estos pertenecen a los virus. Están un heterodímero como el TLR7 y el 8, que van a reconocer ARN de cadena sencilla, y está el 9 como homodímero, que van a reconocer ADNs con motivos CPG no metilados. Hay otros receptores que son los de membrana. A estos se les denomina receptores lectina tipo C. Y aquí tenemos un ejemplo de los diferentes receptores de lectina tipo C. Aunque en esta imagen solo nos señala los que reconocen a ciertas bacterias patógenas para el ser humano. En este caso pueden ser una variedad de patógenos y diferentes tipos de receptores tipo C que se encuentran en diferentes células. Pueden ser macrófagos, células dendríticas o células de Langerhans. En este caso me interesa que ustedes puedan identificar que hay 3 tipos de receptores de lectina tipo C. Pueden haber más, pero lo que me interesa que se aprendan ahorita son los receptores de manosa, que se parece al nombre a otro que ya hablamos, que son los solubles, pero no es lo mismo. Estos se encuentran en macrófagos y células dendríticas y reconocen fucosas y la N-acetilglucosamina. Está la lectina 1, ¿se acuerdan de la lectina? ¿No? Les hablaron en inmunidad innata de la lectina. Y estas reconocen los beta-glucanos presentes en paredes de los hongos. También está la de cecina, que está también en las células dendríticas y va a reconocer balosas y fucosas. Y algunos patógenos intracelulares como el VIH. Hay otros receptores que se les da varios nombres: receptores basureros, carroñeros o los escávelos. Estas estructuras tienen múltiples dominios y la función también es de reconocer esos patrones moleculares y pueden unirse a una amplia gama de ligandos, por ejemplo, lipopolisacáridos, ácido lipoteicoico, y pueden eliminar, aparte de eso, restos celulares o células apoptóticas y algunos patógenos. ¿Cuál es el fin de que usted sepa lo
citosol, tanto de membrana o citoplasmático, es que aunque hayan varios de ellos que reconozcan un mismo ligando, tienen una función específica para desencadenar diferentes señales en el fagocito, que es lo que el fin de esta clase, que ya lo vamos a ver ahora. Hay otras familias de RRTs intracelulares que estos están vigilando el citosol. ¿Cuál es el citosol? ¿El qué? El citoplasma. Estos, si en el caso la bacteria pudo sobrepasar o pudo evadir toda la respuesta inmunológica extracelular y llega a ingresar a la célula, entran otros receptores que los pueden identificar, y en este caso entran unas ciertas familias, en este caso los receptores tipo 2, que los vamos a abreviar como los NLR, y esos van a reconocer fragmentos de peptidoglicano bacteriano. Tenemos dos tipos de receptores tipo 2, el 1 y el 2. En este va a reconocer peptidoglicano gram negativas, y el 2 puede reconocer lo que es el fulamidipéptido de muchas bacterias. Hay otras familias, como son las helicasas tipo R, que reconocen el ARN viral en el citoplasma, y también los receptores tipo AIM2, que van a reconocer ADN de doble cadena. Ahora bien, en consecuencia de la activación de todo esto, puede haber inducción de interferones tipo 1, que puede ser antiviral, y se puede dar la activación de inflamasomas, que es lo que el doctor Ortega va a hablar a continuación de esta clase. Ahora bien, después que se ha dado el reconocimiento, después de que ya se unieron esos ligandos, esos patrones moleculares o celulares, por los receptores de las células fagocíticas, hay una señalización que yo les comentaba a ustedes que puede llevar a la producción de citocinas para la inflamación. Pero en este caso nos interesa saber que aparte de esa señalización también se da la activación del fagocito. ¿Con qué fin? Para que coma esos microorganismos que ha reconocido. Y en este caso la definición es así: la fagocitosis es un tipo de endocitosis de partículas grandes como bacterias, hongos, parásitos, restos celulares y células apoptóticas. Entonces, ya conociendo que después de haber reconocido al agente extraño o a esa célula dañada, esta la va a comer o la va a engullir o la va a internalizar dentro del fagocito. ¿Y cómo se descubrió? Pues allá por 1880, imagínense de cuándo se conoce este proceso, por Elmer Minkoff, y quien observó algunas células móviles en las estrellas de mar y atribuyó ese papel a la fagocitosis, proceso el cual ahora es una parte central de la inmunidad del ser humano. ¿Cuál es el objetivo principal de la fagocitosis? Primero, pues la eliminación del patógeno, del microorganismo, llámese bacteria, hongo, virus o parásito, y también eliminar desechos celulares para mantener la homeostasis y combatir infecciones. Esta parte es importante que ustedes la tomen en cuenta, porque recuerden que los receptores no solo reconocen a los PAM, sino que también reconocen a los TAMs, que son células dañadas. Entonces esto ayuda a mantener un equilibrio en el ser humano, y a eso se le denomina homeostasis. Ahora bien, ¿cuáles son las células fagocíticas profesionales? Hay otras células que existen en la sangre que pueden ser o pueden tener la función fagocítica. En este caso, vamos a mencionar dos, que son neutrófilos
monocitos y macrófagos. Si ustedes ven aquí el tema dice profesionales, por eso no mencionamos el arsenal de células fagocíticas que existen. Pero conociendo cómo se hace el procesamiento o cómo hacen la función estas células, podemos entender cómo lo hacen las demás. Los neutrófilos, según la literatura, son una de las líneas celulares más abundantes en sangre. Es la primera línea de defensa que nosotros tenemos. Y estos son reclutados rápidamente en los sitios de infección aguda. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un hemograma, que ustedes lo van a ver, en el porcentaje que nos da el laboratorio, nos dice que generalmente anda entre un 60% de neutrófilos. Si estos se elevan es porque nos indica que puede haber una infección aguda o una infección en ese momento. Entonces los neutrófilos son los que primero actúan y viajan hacia el sitio de infección. Tienen una vida corta y son especializados en matar bacterias u otros microorganismos. También están los monocitos, que también circulan en sangre, solo que están en menor cantidad, pero esos tienen algo diferente, que van a migrar a tejidos, a diferentes tejidos. Y cuando estos migran a diferentes tejidos se les conoce como macrófagos especializados. Y en este caso tenemos el tejido y el nombre que se le da a ese macrófago especializado. En el caso del hígado, le vamos a denominar como células de Hooke. Si está en el sistema nervioso central, se le va a llamar micrófago. Si está en el hueso, se le va a llamar osteoclastos. Si están en el pulmón, van a ser macrófagos alveolares. Si están en el vaso, van a ser llamados macrófagos sinusoidales. Todos estos van a estar alertas para poder fagocitar. Tienen una vida larga y su función principal es la de fagocitosis, que es en lo que nos vamos a centrar en este momento, pero también tienen otras funciones, como la presentación de antígenos y la producción de citocinas. Ahora, ¿cómo se da la fagocitosis? La fagocitosis, dependiendo del libro donde nosotros leamos, empieza desde el reconocimiento y unión con el patógeno, o si no, empieza desde la quimiotaxis. En la clase de citocinas les hablaron de quimiotaxis. ¿Qué es quimiotaxis? Bueno, que ahí lo dice, pero quiero que alguien me lo mencione como se lo dijeron en la clase. Exactamente. Es cuando una célula migra hacia un sitio específico, que como aquí lo dice, a través de señales, de una señalización, para que vaya al lugar de infección o de inflamación. Entonces, tenemos nosotros a las células, a los macrófagos profesionales, o aunque no sean profesionales, pero son fagocitos. Se da la quimiotaxis a través de las citocinas. Estas citocinas hacen una señalización para que ocurra la migración dirigida de esos fagocitos hacia el sitio de infección o de inflamación. Esto viaja, y aquí en este dibujo que me gustó más porque tenía otra imagen, se da la quimiotaxis. Aquí ya él llegó al lugar de infección. ¿Y qué pasa después? Lo que hemos venido hablando durante el resto de la clase. Se da el reconocimiento y unión. ¿Cuál es ese reconocimiento y unión? ¿Quién reconoce a quién? ¿Gerardo? ¿Cómo? Sería al revés. No. En los PAMs es parte del microorganismo. Entonces serían los receptores de membrana o esos receptores de reconocimiento de patrones que van a reconocer al microorganismo, que es lo que hemos estado hablando anteriormente. Van a reconocerlo y se va a dar
no pusieron ahí el puntito, ¿verdad? De que hay un receptor motor, pero hay un reconocimiento, hay una unión y eso le confiere una adherencia a lo que es el fagocito. Posteriormente se desencadena una polimerización de la actina en el citoesqueleto de la célula. ¿Para qué? Para que se generen pseudópodos. ¿Qué es un pseudópodo? No sé si saben qué es un pseudópodo. ¿No? Sí, se traduce en un pseudopie, pero son como dos bracitos, yo lo veo así, como que la célula extiende dos brazos y lo que hace es internalizar hacia adentro de la célula al patógeno, como está ocurriendo en este momento. Posteriormente a eso se forma lo que es un fagosoma. Este fagosoma que está acá, ya con el patógeno internalizado, tiene que madurar. Después de Entonces, posteriormente a esa formación de ese fagosoma, hay una maduración que tienen que unirse a los lisosomas que se encuentran en el citoplasma de la célula fagocita. ¿Y qué va a formar esto? Va a formar lo que es la unión del fago-lisosoma. En la unión del fago-lisosoma ocurren muchos mecanismos para poder eliminar al patógeno, porque no puede quedar así, solo internalizado y destruir la célula, sino que la misma célula hace por destruir al patógeno. ¿A través de quién? De diferentes enzimas que van a hacer la digestión de este microorganismo que se ha internalizado. Estas enzimas generalmente son enzimas hidrolíticas, llámese proteasas. ¿Qué hace una proteasa? Si es una enzima, ¿cuál es su sustrato? ¿O con quién van a actuar? Proteínas. Las van a desnaturalizar. También hay otras enzimas hidrolíticas como las nucleasas, las lipasas, las lisosimas, que también ayudan a la digestión y destrucción del patógeno. Por lo tanto, cuando esto ocurre, hay una muerte del microorganismo y se da lo que es la exocitosis, o sea, la salida de todas esas partículas que se han desintegrado por parte de las enzimas y otros mecanismos que ya vamos a hablar. Y aquí está la descripción de todo lo que ocurre dentro de la célula. Pero nos vamos a centrar ahorita en una parte crucial, que es lo que ocurre además de estas enzimas hidrolíticas en el fago-lisosoma, ocurren otros procesos. Ocurren dos mecanismos de destrucción microbiana. Primero están los mecanismos de oxígeno independientes. Cuando yo digo oxígeno independiente, me estoy refiriendo a que no utiliza el oxígeno para activar o para destruir al patógeno. En este caso, son componentes preformados en los gránulos lisosomales. Se recuerdan de que se unió el fago con el lisosoma. En el lisosoma están esos gránulos y son utilizados para hacer un mecanismo que ya lo vamos a hablar. Está otro mecanismo que es oxígeno dependiente y en este caso sí va a requerir de grandes cantidades de oxígeno que cuando la célula fagocítica se activa, empieza esa entrada masiva de oxígeno y se internaliza. Y este oxígeno molecular lo ocupa para activar ciertos componentes tóxicos para el microorganismo. Ambos mecanismos pueden actuar de forma conjunta dentro del fago-lisosoma para asegurar la eliminación del patógeno. Ahora entramos en lo que son los mecanismos oxígeno independientes.
vuelven a de nuevo. Aquí se da una guerra química sin oxígeno. Y en este caso se da lo que primero en lo que es el fagolisosoma hay una acidificación. Esta acidificación utiliza un pH que varía entre 4 a 5, que por sí mismo ya es tóxico para el microorganismo que se ha internalizado. Y es óptima para que estas enzimas hidrolíticas que mencionamos anteriormente puedan eliminar el patógeno. También hay péptidos antimicrobianos que se lo mencionaron en inmunidad innata, como las defensinas, que ¿qué dijo el licenciado que eran? Antibióticos naturales. Estos son péptidos catiónicos que perforan las membranas de bacterias u otros microorganismos y que al final lo que van a formar son poros. Por lo tanto, va a cambiar esa osmolaridad entre el microorganismo y el ambiente extracelular que emite. También está la catequicidina, que son similares a las defensinas y también tienen propiedades quimiotácticas. Están las enzimas hidrolíticas, que ya las mencionamos anteriormente, que se encuentran en el fagolisosoma, y en este caso tenemos la función de cada uno de ellos. La lisocima va a degradar el péptido glical de la pared celular bacteriana, y en el caso de las proteasas, nucleasas y fosfolipasas van a ser obviamente cada una su función. Proteasas degradan proteínas. Las nucleasas van a desintegrar lo que es el ADN o el ARN del genoma, ya sea bacteriano o viral. Y las fosfolipasas van a destruir esos lípidos microbianos. Después están otras proteínas que se les denomina proteínas de unión a nutrientes. Como ustedes saben, los microorganismos necesitan ciertos nutrientes que pueden encontrarse dentro de la célula para su supervivencia. En este caso, el hierro es esencial para algunas bacterias, lo utilizan para su supervivencia. Pero en este caso, cuando están dentro del fagolisosoma, se encuentran con la lactoferrina. ¿Qué hace la lactoferrina? Secuestra ese hierro que se encuentra dentro de la célula y no le va a permitir a la bacteria utilizarlo, por lo tanto la va a llevar a la muerte. También esta otra, que es una proteína de unión de la vitamina B12, que va a hacer lo mismo, va a secuestrarlo y no le va a permitir a la bacteria unirse a esa vitamina. Estos son los mecanismos oxígeno independientes. Hoy vamos con química. Son varios procesos que ocurren. En este caso, hay especies antimicrobianas generadas a partir del oxígeno en el nitrógeno. Si ustedes se recuerdan, les dije que cuando se activaba el fagocito, la célula empezaba a traer oxígeno molecular, a internalizarlo en grandes cantidades. Pero esto no para la utilización de ella, sino para un fin. Y es para producir especies reactivas de oxígeno que las abreviamos como ROS. Y en este caso surge lo siguiente. Tenemos al oxígeno molecular, en el citosol se encuentra la NADPH citosólica, junto con el oxígeno y la NADPH oxidasa o la fagosoma oxidasa ocurre un cambio. Esta ocupa como sustrato al NADPH citosólico y le transfiere electrones a esta molécula de oxígeno, y lo que va a terminar formando es el anión superóxido, que por sí solo el anión superóxido es altamente tóxico para las bacterias o para otros microorganismos. Pero aparte de eso, no se queda hasta allí, sino que sigue formando otras especies reactivas
de oxígeno. En presencia de la enzima superóxido dismutasa y en presencia del anión superóxido se generan lo que son peróxidos de hidrógeno, el cual se pueden generar otras reacciones y van a producirse lo que son los radicales hidroxilo, que también son tóxicos para las bacterias. Ahora, si tenemos el peróxido de hidrógeno en presencia de la enzima mieloperoxidasa, se produce otro radical o otra especie tóxica de oxígeno, que son el ácido hipocloroso. Por lo tanto, tenemos 4 especies reactivas de oxígeno: anión superóxido, radicales hidroxilo, peróxido de hidrógeno y el ácido hipocloroso. Cada uno de ellos actuando en la presencia de ciertas enzimas y cada enzima ocupa un sustrato. Pero aquí hay algo claro. Si no existe o si hace falta el fagosomo oxidasa, no puede darse toda esta cadena de reacciones. Entonces hay un problema y no se pueden producir las especies reactivas de oxígeno. Ahora bien, cuando se ha formado el anión superóxido, este puede seguir la línea para formar otras especies reactivas de oxígeno. Pero en este caso, también hay especies reactivas de nitrógeno que utilizan este anión superóxido que se ha formado. ¿Y cómo se forma? Tenemos a la L-arginina, que en presencia de la óxido nítrico sintasa inducible la va a catalizar y va a formar la L-citulina. Y de esto se va a producir el óxido nítrico, que es una especie reactiva de nitrógeno altamente tóxico para la bacteria. Ahora, si a este óxido nítrico que se ha formado le sumamos el anión superóxido, se va a formar el peroxinitrito, y esto lo que va a hacer es limitar residuos de tirosina en las proteínas de las bacterias. Y se va a seguir formando otras especies reactivas que van a llegar a ser tóxicas para las bacterias. Y en este caso también se puede llegar a formar el dióxido de nitrógeno. Pero en este caso, ¿qué me interesa? Uno, el óxido nítrico, que es importante a través de la presencia de la óxido nítrico sintasa inducible, en presencia del anión superóxido más el óxido nítrico formado, va a formar lo que es el peroxinitrito, y también se puede formar el dióxido de nitrógeno. Todos estos mecanismos son dependientes de oxígeno. Yo sé que es algo, no sé si es complejo, si me entendieron. Si no me entendieron, me buscan. ¿Hay alguna pregunta aquí? ¿Les quedó claro? ¿Les pregunto ahorita? No. Mejor después pregunten ustedes a mí. Ahora, ¿cuál es el destino de todas estas especies reactivas de oxígeno? ¿Cuál es el objetivo de que se forme todo esto en el fagolisosoma? Primero, hay daño a la membrana, como ya lo mencionamos anteriormente, hay daño en proteínas, hay daño al ADN y hay una importancia química. Yo sé que están intransmisibles uno y no se tienen que mencionar enfermedades, no es el objetivo de transmisibles uno, pero hay algo importante aquí, que es lo que yo les decía aquí. Si falta esta enzima, que es la NADPH oxidasa, se puede generar una enfermedad grave en el ser humano que se llama enfermedad granulomatosa crónica. Y esto lo que puede hacer es que como no se van a formar radicales de oxígeno, entonces los pacientes van a sufrir infecciones bacterianas y fúngicas recurrentes.
la falta de la incapacidad de producir estos productos. Ahora, ¿cómo integramos los RRPs o los PRR con la fagocitosis? Primero, los RRPs son sensores que van a detectar presencia de patógenos o daños a las células. Esto puede ocurrir en diferentes compartimentos celulares, llámese solubles, membranas o intracelulares. Esa activación o esa unión del receptor ligando va a desencadenar respuestas efectoras que van a inducir a la inflamación o van a producir sustancias antimicrobianas y van a activar la inmunidad adaptativa. La fagocitosis es uno de los mecanismos ejecutores que llevan a la muerte de los microbios y a través de eso se eliminan patógenos y restos celulares. Ese arsenal fagocítico que nosotros ya mencionamos es diverso y es bastante potente, pues porque el objetivo de esto es eliminar al patógeno a través de dos mecanismos diferentes que ya los expuse anteriormente. Y debe de ocurrir una sinergia para la supervivencia. Es como lo que ustedes deben de hacer ahorita con las clases que ya vieron. Hacer una sinergia, unir todas las clases y hacer un conglomerado en su cerebro para que puedan comprender. Entonces, la cooperación entre estos receptores y los fagocitos, al finalizar todo esto, es esencial para una defensa innata, porque recuerden que esto es parte de la inmunidad innata, controlando infecciones y manteniendo la homeostasis en el ser humano. Hasta aquí mi clase.